buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera polémica porque obviamente tiene que ver con el futuro de cada uno de nosotros, el derecho a jubilarnos. Hoy en Paraguay, en promedio, solamente 2 de cada 10 personas que trabajan van a gozar alguna vez del beneficio de la jubilación. Y en ese porcentaje, ese 2, que sería el 20%, otra vez hay unas diferencias abismales entre unos y otros. ¿Cómo hacemos para poder salir de esta tremenda injusticia, de esta falta de cobertura básica que supone que cuando ya llegaste a una edad en la que no podés trabajar, te puedas acoger a ese beneficio de la jubilación? De eso vamos a estar hablando esta noche. Les cuento, ya está con nosotros aquí en la mesa Pedro Alley, gerente de prestaciones económicas del IPS. Hola, Pedro. Buenas noches, un gusto. Gracias por venir. Un gusto siempre. Está con nosotros César Barreto, economista, exministro de Hacienda. Hola, César, gracias por venir. Un placer, Luis. Bueno, y están desde Zoom, o vía Zoom, digo bien, el senador Stefan Rasmussen del partido Patria Querida. ¿Qué tal, Stefan? ¿Cómo estás? Gracias por participar. ¿Qué tal, Luis? Un gusto poder compartir con todos los participantes esta noche. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y está también vía Zoom la viceministra de Economía, Carmen Marín. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por estar con nosotros también esta noche. Buenas noches, Luis. Un placer compartir con ustedes y también un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, me gustaría empezar ya rápidamente dibujando un poco el escenario en el que se va a realizar este debate. Y me gustaría, Pedro, empezar contigo. Creo que debes ser una de las personas que más ha estudiado este tema del sistema previsional a lo largo del tiempo. Y me gustaría arrancar con hoy, de la población económicamente activa y ocupada, de la gente que trabaja, ¿qué porcentaje tiene un seguro social? Bueno, de la PEA total, esa torta que todos solemos visualizar, que sabemos que la mitad corresponde a trabajadores independientes, cuentapropistas autónomos, y la otra mitad corresponde a dependientes, funcionarios públicos, empleadores, familiares no remunerados, etcétera. De la mitad derecha, trabajadores dependientes, un 38% aproximadamente son trabajadores dependientes. Olvidémonos de los independientes, claro, porque para la seguridad social prácticamente no existen. Exacto. Los dependientes, 38% de la torta de la PEA, digamos que representan un millón de personas, 1.100.000 personas. ¿Cuántos están cotizando al Seguro Social de IPS, la caja más grande? 600.000 personas. O sea que un 40 y tanto % de los que son sujetos obligados como trabajadores dependientes para cotizar al Seguro Social son los que cotizan. Eso nos da la relación 4-10. De 10 trabajadores obligados al IPS, 4 nomás están cotizando. Esos son los que deberían llegar a jubilarse. Deberían llegar a jubilarse. Están construyendo su historia laboral. Pero ¿qué es lo que pasa con esos 4, con ese 40%, con esos 600.000? Que hay muchos factores que hacen que no lleguen. Por ejemplo, particularmente yo creo que la oferta que da la seguridad social en términos de combinaciones de seguridad, de retiro, son muy exiguas. Hay 3 o 4 combinaciones nomás dentro del IPS, 60-25, 15-65, 55-30, deben haber muchas más, porque la diversidad de los esfuerzos laborales, de las carreras laborales, te exige que haya más variables, más oferta. A eso agregarle que no todos culminan su carrera laboral por la informalidad. Salen de dependientes, se vuelven independientes y desaparecen para la seguridad social. Claro. ¿Por qué? Porque el sector independiente, el lado izquierdo de la torta que hablé inicialmente, no tiene acceso a la seguridad social, salvo un programita voluntario que maneja IPS desde hace unos 10 años, pero donde hay 800 cotizantes voluntarios. O sea, no funcionó. Esa es la realidad hoy. Yo veo ahí el escenario donde hay que analizar por qué, como dijiste, 20% nomás llega a tener seguridad económica en la vejez, porque eso es la jubilación, seguridad económica en la vejez. Por ahí va el problema. Bueno, me parece importantísimo esto que acaba de explicar Pedro, que para que les quede claro,
vamos a todos los trabajadores en el país. El primer problema grave es que el grueso de nuestros trabajadores están en el sector informal. No, eso no quiere decir que estén al margen de la ley. Hay cuentapropistas, están, y están también los trabajadores informales propiamente. Entonces vio con el tema del subsidio que se pagó ahora. El grueso del pago del subsidio fue para que eran los trabajadores informales. Pero en el sector formal, fíjense, hay una evasión del 60%, porque solamente el 40 y pico por ciento está aportando al Instituto de Previsión Social. Pero con una nota que hay que tener muy presente: el sistema del seguro social que administra el IPS funciona a través del empleador. Es el empleador el cuello de botella. Si el empleador no se formaliza inscribiéndose como tal, no va a haber trabajador inscripto. Claro. Ok, entonces, ¿cuál es la evasión real que nos golpea? La evasión patronal es la que nos golpea. Claro. Si tenés 800.000 empresas en el país, por ahí escuché ese número, 800.000 empresas patronales en el país, y tenés 62.000 nomás inscritas en IPS, ahí tenés tu rango de evasión patronal en el orden del 90%. Claro. O sea, a ver, en este terreno de la formalidad, igual tenemos un 60% que está fuera del sistema. En donde lo que tenés es obviamente una subdeclaración o lo que fuere. O sea, se está evadiendo en este sector formal, que no es el más importante del total de la masa de trabajadores. César, quiero, a ver, porque después le voy a preguntar a la viceministra, vamos a ir al tema del otro sector que sí tiene seguro social, que es el sector público, y que hoy tiene un agujero monstruoso que estamos pagando entre todos. Pero vamos a hablar enseguida de eso. César, ¿cómo hacemos si el grueso de los trabajadores ni siquiera están en el sector formal? O sea, ¿cómo establecemos nosotros un sistema previsional que pasa a ser una fantasía? Porque en realidad el grueso está fuera del sistema, y otra vez entre los que están dentro del sistema, la mayoría, más de la mitad, no están aportando. Y es un tema complejo. Hay que encontrar mecanismos que generen interés para la gente de formar parte de un régimen contributivo para jubilarse. Eso implica de que una persona tiene que tener cierta perspectiva respecto de su vida a largo plazo, y tiene que tener el incentivo y el interés de ahorrar en su periodo de vida laboral activa, siendo consciente de que en algún momento ya no va a poder trabajar, y para no depender de sus hijos o no depender de algún subsidio del Estado, que es mínimo. En este caso hay una pensión para tercera edad que es no contributiva, que creo que es 500.000 guaraníes mensuales, que yo creo que no le da a nadie para vivir dignamente a los 65 años, ¿verdad? Si uno tiene esa conciencia, tendría que hacer el esfuerzo por formar parte de un sistema de jubilación, ¿verdad? Pero esto es un tema cultural importante. Yo soy alguien que viene del campo, del interior, y la mentalidad que teníamos, que tiene todavía gente en el interior hoy, es que muchos tenían muchos hijos, por ejemplo, para tratar de que alguno de sus hijos se encargue a su vejez. Tu seguridad social eran tus hijos. Nosotros estamos, claro, tu seguridad social eran tus hijos. Mientras más hijos vos tenías mayor capacidad de poder, de alguno de ellos que le vaya bien y que sea capaz de poder sostener. El concepto del proletariado original, ¿verdad? Claro. Tu prole es la que te va a mantener. Y esa es la cuestión cultural que todavía nosotros estamos trayendo. Yo creo que esto es un proceso que todavía nos va a llevar muchos años seguramente. Pero le toca, yo creo que al Estado, de crear conciencia y crear mecanismos que sean más amplios en términos de acceso, porque aquí el doctor estaba diciendo, el IPS tiene esta lógica, ¿verdad? Bueno, esa lógica deja fuera un grupo grande de gente. Hay que crear otras lógicas que permitan que esa otra gente pueda acceder también en condiciones que probablemente no van a ser las mismas que las del IPS, pero que accedan a algún régimen que les permita poder ahorrar para su vejez. Claro, hay como un modelo rígido que se crea en la década del 50 y que hoy ya no tiene relación con el mercado laboral. En gran parte, por lo menos, ¿verdad? Porque el mercado laboral ha cambiado de manera radical. Y va a seguir cambiando, porque lo que se nota es que la relación laboral de dependiente es
cada vez es menos probable que una persona tenga una relación laboral dependiente, porque las empresas están cambiando, hay una relación de independencia muy grande, hoy hay más proveedores que trabajadores en relación de dependencia, o sea, todos los sistemas se están desintegrando y eso implica un desafío para el sistema de seguridad social que se basa solo en empresas que aportan una parte por sus trabajadores, ¿verdad? Claro, Nosotros imagínate que esto se creó en la década del 40, creo, ¿verdad? En un modelo que era el que trajeron el modelo de Estados Unidos acá, ¿verdad? En Estados Unidos ya cambió 50 veces el régimen a hoy. Han ido creando parches y parches y parches también para tratar de acompañar el desarrollo de la sociedad en el caso de ellos, pero nosotros no lo hemos hecho. Nosotros tenemos todavía el mismo régimen del IPS con algunas pequeñas variantes, creo que en el 92 por ahí se hizo algún cambio pequeño, ¿verdad? Pero todavía sigue siendo el mismo régimen de aquella época, ¿verdad? A ver, quiero ir con Carmen Marín, hoy viceministra de Economía. Carmen, nosotros tenemos por un lado el problema de los trabajadores que no tienen cobertura, que es el grueso de los trabajadores del país, por la rigidez del sistema, por la evasión que hay también de parte de la patronal. Y tenemos ese sector público que representa menos del 10% del total de la gente que trabaja, y ahí tenemos un déficit brutal que va creciendo cada año y unas inequidades terribles porque no tienen el mismo tratamiento los diferentes trabajadores del Estado. Los que están en los ministerios hoy tienen un superávit en sus aportes, pero eso es absorbido por las otras cajas que son deficitarias, la de los militares, la de los docentes y la de los policías. ¿Cómo plantean desde el Estado este entuerto que nos está chupando recursos cada vez en mayor cantidad? Luis, si me permitís, yo quisiera responderte la pregunta en dos partes. En primer lugar, si es que hacemos como ponemos en contexto general el pequeño sistema que tenemos, yo creo que la pregunta para monitorear si un sistema funciona o no, básicamente se trata de tres preguntas. El primero es el que ustedes estuvieron muy bien explicando, el tema de la cobertura. La primera pregunta es si es que el sistema logró incrementar la cobertura en el sentido de las reglas que tenemos. La respuesta es no, hay una cobertura muy baja. Si bien es cierto, hay una cobertura 100% en el sector de trabajadores, en el sector público, en el sector privado no se dio así. La segunda pregunta es la solvencia, si el sistema es sostenible en el tiempo. La respuesta también es no. Y principalmente ese déficit se concentra en el sistema público, que es el que vos me estás diciendo, que es el de la caja fiscal, y que sumado a eso ya tenemos una presión de corto plazo que enseguida te quiero explicar brevemente. Y la tercera pregunta es la suficiencia, es decir, si el sistema está arrojando pensiones que son suficientes para que una persona pueda cubrir la canasta básica y para que la pensión que se entrega cumpla con su objetivo. Y yo creo que la tercera pregunta medianamente podríamos responder que sí. Si uno mira a Paraguay con respecto a los demás países de la región, la suficiencia está en el promedio, es decir, tenemos tasas de reemplazo, se le llama, que son bastante elevadas en promedio, ¿verdad? Más aún si uno compara lo que es, por ejemplo, el promedio de IPS, se encuentran entre las tasas más elevadas en la región. Entonces, las primeras dos preguntas son las que tenemos que resolver, las que tenemos que buscar la manera de resolver. Pero por otro lado, yendo específicamente a lo que respecta a la caja fiscal tiene diversos problemas. En primer lugar, como bien vos estabas diciendo, es el problema de la inequidad. En el tiempo, a partir de la última reforma, quizás seguramente fue la única reforma que tuvimos, que fue una reforma bastante importante que tuvo en el 2003 la caja fiscal. De ahí en adelante también tuvimos muchas reformas, pero la hicimos en el sentido contrario, es decir, estuvimos volviendo hacia atrás. Ahora bien, hay diversas reglas dentro de la caja fiscal y qué es lo que explican el déficit. Por ejemplo, en el sector de docentes no hay una edad mínima de jubilación. En el sector de fuerzas públicas tenemos lo que llamamos equiparación, es decir, en palabras sencillas te retirás con
con el último promedio de salario, y eso se mantiene en el tiempo. ¿Y cuánto cuesta eso? Y efectivamente también hay, a partir de este año, la caja fiscal, hay que decirlo claramente, la caja fiscal ya empieza a utilizar, digamos, el patrimonio que tiene, es decir, el superávit del sector contributivo ya no es suficiente para cubrir el déficit que genera uno de los sectores a raíz de las diferencias que hay en las condiciones de acceso. Ese es un punto. Y por otro lado, el gran desafío también es la inversión. La caja fiscal tiene depósitos, tiene excedentes en una cuenta en el Banco Central que no están siendo invertidas en su totalidad. Hay una parte que es invertida en certificado de depósito de ahorro y otra parte que también es invertida en bonos de la Agencia Financiera de Desarrollo. Entonces, tiene como dos desafíos. ¿Cuál es el planteamiento que nosotros tenemos en función a eso? Nosotros consideramos que la prioridad es establecer un mecanismo de regulación y supervisión del sistema. Al igual que la caja fiscal, IPS también tiene una concentración, si bien es cierto, tiene un desafío diferente, porque IPS invierte los excedentes que tiene, pero también tiene concentrado en un tipo de instrumento, creo que más del 70% de los activos que tiene están colocados en un tipo de instrumento. Eso también genera un riesgo de concentración que tenemos que resolverlo de alguna manera. Ahora, Carmen. La primera cuestión que nosotros planteamos es establecer un mecanismo de regulación, reglas claras para que esos fondos puedan ser invertidos y también cumplan con su objetivo de generar rentabilidad, y por otro lado fortalecer el patrimonio de cada una de estas entidades. Y por otro lado... Sí, a ver, te escucho. No, que por otro lado quería ir un poco a complementar también lo que hablaban en lo que respecta al sector privado, si me permitís. Sí, pero antes de seguir, me gustaría tener un número. Hoy, los contribuyentes por año, ¿cuánto estamos aportando para cubrir el déficit de la caja fiscal? Ahí hay que separar las cuestiones, Luis. El aporte que hacemos todos para cubrir el déficit corresponde al sector de fuerzas públicas. Y tengo a mano el dato acumulado de, por ejemplo, los últimos 5 años, cuánto se pagó con recursos genuinos para enfrentar ese déficit, y está por encima de los 600 millones de dólares. En los últimos 5 años... Otro dato que quiero repetir el número nomás. En los últimos 5 años, para ese sector que es deficitario, todos los contribuyentes, eso incluye a todos los trabajadores que no tienen seguro social y nunca se van a jubilar, con sus impuestos estuvieron aportando 600 millones de dólares. Sí, más de 600 millones de dólares. Ok. Por otro lado, el déficit solamente, si uno mira los datos de enero a julio, solamente el déficit global está por encima de los 100 millones de dólares, está como 123 millones de dólares, de los cuales como 43 millones de dólares, un poco más, creo que 47 millones, corresponde solamente al déficit del Magisterio Nacional. Recordemos también que ese sector tiene reglas distintas al resto y que también es lo que genera inequidad en cuanto al acceso al beneficio. En el momento del acceso, un sector tiene que cumplir otras reglas más rígidas, como por ejemplo edad y otras condiciones que el sector del Magisterio Nacional no tiene. Ya, Carmen, pero por otro lado, te pido parar un poco ahí porque quiero ir desarrollando por parte, digamos, estas cuestiones. O sea, tenemos esas inequidades que hay entre el sector dentro del sector público y entre el sector público y el sector privado. O sea, en Paraguay los trabajadores tenemos tratamientos diferenciados en cuánto tiempo tenemos que aportar, a qué edad nos podemos jubilar, con qué porcentaje de nuestro salario nos podemos jubilar. El caso de los militares que tienen una actualización de acuerdo con el rango con el que ellos pasaron a retiro. O sea, una serie de inequidades. Pero me gustaría ir primero con Esteban Rasmussen, con el senador. Esteban, lo que se está planteando hasta ahora siguen siendo medidas de parche, porque lo que estamos hablando, hay cosas que son importantes, obviamente, una superintendencia del sistema previsional, unas reglas claras, pero el ideal, si uno
quiere, digamos, plantearse un escenario, el mejor de los escenarios, sería que todos los trabajadores aportáramos para el mismo sistema, tuviéramos las mismas reglas de juego y pudiéramos todos jubilarnos, independientemente si somos trabajadores del sector privado, del sector público o cuentapropistas, pero que todos, de acuerdo con lo que aportemos, pudiéramos más o menos jubilarnos en las mismas condiciones. Hoy estamos a años luz de eso. Sí, realmente este es un tema, como bien decís, Luis, urgente y de reforma, ¿verdad? El problema generalmente que pasa con estos temas de las previsionales y las jubilaciones es que generalmente se hacen las reformas y las modificaciones muy tarde, digamos, ¿verdad? Generalmente, y tanto en los países de la región como del mundo entero, como que explota la bomba y llega el día donde se le dice al jubilado ya no hay más dinero para pagar esa jubilación, y ahí obviamente comienzan las preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Vamos a cambiar, digamos, los parámetros de jubilación o vamos a aumentar los impuestos, ¿verdad? Particularmente nosotros creemos que es muy injusto que todos los ciudadanos, ¿verdad?, a través de sus impuestos paguen las jubilaciones de lo que se están jubilando, mientras, así como decía, el 80% o más de los ciudadanos no tienen ese beneficio de la jubilación, ¿verdad? Nosotros vemos esto como una gran reforma, pero que entendemos que hay que hacerla de a pedazos, digamos, ¿verdad? Porque es un tema muy sensible, es un tema muy complicado. Nosotros tenemos algunas ideas y de hecho planteamientos concretos que ya lo hicimos en el Congreso, algunos que estábamos empujando, otros que se rechazaron en su momento. Pero es como un tema muy importante, pero todavía no se percibe como urgente. Y yo creo que eso es lo más peligroso de esto, ¿verdad? Porque, bueno, si vamos a la caja fiscal, así como decía recién Carmen, un déficit de entre 120 y 150 millones de dólares al año, eso es dinero de los ciudadanos que están aportando a través de los impuestos para que otras personas se jubilen, digamos, no ellos mismos, ¿verdad? Entonces, nosotros un planteamiento que tenemos y lo venimos trabajando ya hace varios meses y también en conversaciones con varios sectores es que la caja fiscal tiene que salir del Ministerio de Hacienda, porque si no, no se visualiza el problema. O sea, es como que queda ahí medio encapsulado, escondido, no por la autoridad de Hacienda, sino porque pasa desapercibido, ¿verdad? O sea, 120 millones de dólares dentro del presupuesto de Hacienda probablemente no sea un gran número, pero si eso se saca y se vuelve un fondo autónomo y efectivamente Hacienda tiene que pasar esos 120, 130, 150 millones de dólares todos los años, evidentemente se va a visualizar mucho mejor el problema, ¿verdad? Después está el tema que también ya hablamos en la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que nosotros en su momento acompañamos y trabajamos mucho con Carmen y con otras bancadas y demás, que finalmente por una cuestión meramente política se rechazó, porque fue así, ¿verdad? Era un proyecto del gobierno de Cartes y cuando se estaba a punto de aprobar esa mañana de jueves, la bancada Honor Colorado se dio la vuelta y dijo, no, nosotros no le vamos a dar una ley al nuevo presidente de la República, Mario Abdo, y se rechazó, ¿verdad? Entonces, este es un tema también muy crítico, ¿verdad? Que muchas veces dentro de la política no se ponen las prioridades del país y de los ciudadanos, sino que se ponen cuestiones meramente circunstanciales por sobre esos intereses, ¿verdad? Entonces, ese es un tema complicado. Y el tema IPS también hay muchísimo por hablar, ¿verdad? De hecho, mucho ya hablamos con los invitados, estuvimos conversando con diferentes sectores. En IPS nosotros creemos que también hay que hacer muchísimas modificaciones y reformas, pero también entendemos que hay que hacerlas por etapas, ¿verdad? Porque cuando uno plantea un tema IPS, obviamente saltan, digamos, con razón, ¿verdad? Es demasiado sensible. Muchos sectores preocupados, claro. ¿Verdad? Nosotros planteamos un proyecto de ley y a las 2 semanas yo tuve manifestaciones, crash en mi casa, un sábado, sí, claro, de mañana, además.
porque queremos fundir IPS, ¿verdad? No, cualquier palabra es que quieren echar mano al dinero o quieren privatizar IPS. Esa es la primera reacción. Te pido un segundo, Estefan, porque me gustaría ir otra vez con César y con Pedro. Yo quiero nomás, para que se entienda, cuando discutimos esto, estamos hablando de cómo gastamos el dinero público y de las inequidades que hay. Fíjense que si nosotros tuviéramos un solo sistema previsional para todo el país, es decir, todos los trabajadores estuviéramos aportando a ese sistema y ese sistema fuera deficitario, no es irracional plantear que el Estado, que los contribuyentes mismos, subsidiemos esa caja, porque estamos hablando de una cobertura, así como nosotros ponemos plata para la salud pública, porque a cualquiera, digamos, cualquiera se puede beneficiar, entre comillas, con la salud pública. Si cualquier trabajador se pudiera beneficiar con un subsidio al sistema previsional, sería correcto. Pero resulta que hoy nosotros estamos aportando para un solo sector, que es el sector deficitario, que son las maestras. No estoy hablando mal de las maestras, para que entiendan cómo funciona. Solamente las maestras, los militares y los policías, en los últimos 5 años destinamos 600 millones de dólares para esa gente que está en el grupo privilegiado que se puede jubilar. Para el sector de primera infancia, que va entre 0 y 8 años, hemos destinado menos de 40 millones de dólares, mientras que destinamos 600 millones de dólares a subsidiar al sector que tiene el privilegio de jubilarse. Entonces, algo evidentemente no está funcionando, César. ¿Podemos nosotros seguir haciendo estas medidas de parche? Es decir, o no tendríamos que plantearnos ya empezar a apuntar a un solo sistema. Yo creo que hay que, para encarar el problema a tiempo, antes de que ya empecemos a distribuir las pérdidas, digamos, porque cuando uno llega a una situación crítica, va a pasar lo que en algún momento pasó con la caja bancaria, por ejemplo, que se le tuvo que recortar las jubilaciones en un 50% a los jubilados ya 65, 70, 75 años que tenían muchas personas, se le tuvo que cortar la jubilación en un 50% porque no había más plata para pagarle a todos, ¿verdad? Había que repartirlo de la plata que había y lo que alcanzaba para cada uno, ¿verdad? Entonces, nosotros, el sistema, excepto la caja fiscal en algunas partes, ¿verdad?, que ya está también en una situación como esa, que yo comparto lo que dice el senador, de que no lo estamos notando. Yo creo que hay que sacar esa caja fiscal del Ministerio de Hacienda, por lo menos, ¿verdad?, para que se note, claro, ¿verdad?, para que se note de que todo el resto estamos pagando, claro, 120 millones. Si no, parece que es un gasto nomás que hace Hacienda. Claro, es otro nomás se pasa la plata, ¿verdad? No hay nadie que esté supervisando eso, ¿verdad? Pero en el IPS, por ejemplo, estamos a tiempo todavía de hacer correcciones sin que tengamos que llegar a una situación crítica en algún momento, ¿verdad? Si lo hacemos hoy, podemos garantizar jubilaciones buenas para la gran mayoría de la gente en los próximos 100 años, ¿verdad? Si no hacemos cambios que relacionen los aportes que hacemos, el sistema de jubilaciones es un sistema contributivo, significa que yo contribuyo a un fondo que me promete que me va a devolver beneficios en algún momento a una edad X en la cual yo me jubilo. Así pues funciona esto, ¿verdad? Lo que yo aporto, si se invirtiera, como dice la viceministra, ¿verdad?, tendría que generar, yo aporto, supongamos, 10% hoy, y con ese 10% que aporto hoy puedo jubilarme con un 80, 90 o 100% de mi salario al final, ¿verdad? Pero hay que ser de un sentido común nomás, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que yo aporto 10% de mi sueldo hoy y voy a cobrar 100% de mi sueldo en algún momento? Algo tiene que pasar en el medio para que eso sea posible, ¿verdad? Bueno, esas cosas hay que tener en cuenta. Si demasiado alta es los beneficios que yo voy a recibir con relación a los pocos aportes que yo hago, este sistema no funciona. Claro, alguien tiene que pagar. Claro, por ejemplo, si yo aporto 10 años de mi vida laboral y me jubilo 30 años, hay cosas que no funcionan. Alguien tiene que pagar eso, ¿verdad? Tiene que haber una relación entre lo que yo aporté y lo que yo recibo en beneficio posteriormente cuando me jubile. Hay parámetros ahí donde se analiza para poder definir. Lamentablemente esa lógica genera durísimas críticas porque la gente no quiere razonar sobre los números. No quiere razonar, pero por ejemplo, una maestra que se jubila a los 48 años, ¿verdad?, con el 88% de su salario, esa persona
con sus aportes cubrió 15-20% de todos los beneficios que va a recibir. Claro. Mientras que otra persona que se jubila a los 65 años va a cubrir 65% de los beneficios que va a recibir. Esas son las inequidades que vos estás mencionando, que hay muchísimas hoy. Yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tendríamos que tener un solo sistema, por lo menos un solo régimen. Pueden haber dos administradoras, una pública y una privada, pero claro, el mismo régimen. A la misma edad nos jubilamos, aportamos la misma cosa, la forma en que se calcula la jubilación es igual para ambos, ¿verdad? Por más que sean dos instituciones las que administren los fondos, ¿verdad? Pero tiene que ser el mismo régimen para que sea justo. Ahí también se cumple de que si este sistema tiene, si el 100% aportamos, si este sistema tiene déficit, el 100% igual nomás luego vamos a estar pagando con impuestos por otro claro, lado para cubrir ese déficit en algún momento. Claro, pero que sea para todo el beneficio. Pero que sea para todo el beneficio. No para unos pocos. Así es. Yo tengo que hacer la pausa y le vamos a preguntar enseguida a Pedro si no habría que plantearse incluso separar el tema salud de jubilación, porque hoy parece que el único estímulo que hay para apuntarse al IPS es el tema de la salud, porque la gente es inmediatista y el IPS tiene ese tratamiento excepcional que es una cobertura del 100%, que es muchas veces teórica, ¿verdad? Porque obviamente la plata no aguanta, pero se anota más por eso que pensando en el tema de la jubilación. Vamos a hablarlo enseguida, entre otras tantas cosas que por supuesto vamos a seguir discutiendo sobre este tema. Yo les quiero recordar que en cada encuentro tenés una oportunidad única, ya sea una cena a dos, un almuerzo en familia, una reunión de amigos. Tenés que acompañarlo con un vino tan único como su lugar. Cafayate en variedades de uvas Malbec, Cabernet Sauvignon y Torrontés. Encontrarlos en Codiza Market y en los supermercados más grandes del país. Y te cuento que también estamos a través de Radio Monumental, esto lo estamos transmitiendo en vivo, así que a todos nuestros oyentes de Radio Monumental también, gracias por seguirnos. Brevísima pausa, enseguida vamos a seguir con esto que es clave, porque hoy todavía no es explosivo, pero si no hacemos cambios en unos años, este va a ser un drama social y financiero enorme. Ya volvemos. Al inicio de la pandemia, todos los cuadros que hacen referencia a las fluctuaciones en el precio de la carne a nivel regional demostraban una marcada tendencia a la baja, producto de una mayor oferta y una menor demanda. Pero en agosto, y con los mercados relativamente normalizados, el precio empezó a subir en países vecinos, pero llamativamente este fenómeno no se registró en Paraguay. Uruguay lleva la delantera regional con un precio de $5.200 por tonelada. Le sigue Argentina con un precio de $4.600 por tonelada, luego Brasil que vende sus novillos a $4.400 y en último lugar Paraguay con $4.000 por tonelada. Productores afirman que este problema se da principalmente debido al monopolio de los frigoríficos brasileros que ocupan el 60% del mercado paraguayo y mantienen el precio por debajo del precio de mercado. Acá me escribió una cantidad de gente que me dice, pero yo aporté tantos años y ¿por qué no voy a cobrar el 100%? Yo les pido que hagan un cálculo matemático muy básico. Hacé un cálculo vos de si aportaste 25 años, el 10% de tu salario. Y hacé el cálculo de cuánto dinero es lo que aportaste. Y después calculá si vos te jubilaste a los 55 años o a los 60 años y vivís, supone 10 años nomás, 10 años, y cobrás, no te digo el 100%, el 80% del salario de los últimos 3 años. Y fíjate vos en qué tiempo se acaba la plata que vos aportaste. Porque acá no hay milagro. El dinero no se inventa. Se puede invertir, pero la rentabilidad de la inversión no es del 20, ni el 15, no existe eso. Planteate la rentabilidad que te dan cuando vos depositas la plata en el banco nomás. Sumale si querés 2, 3, 5 puntos más. Y te vas a dar cuenta que a los 3 años te comiste todo lo que vos ya aportaste. Entonces preguntante, a partir de ahí, ¿quién paga la diferencia? 600 millones de dólares, agujero de la caja fiscal. Vamos a hablar enseguida con la viceministra otra vez. Antes, Pedro, dos cuestiones, ¿verdad? Uno, lo que te decía hace rato, da la impresión de que hoy el estímulo para que la gente entre al IPS
es solamente el tema de salud. De hecho, por eso cuando alguien se enferma con alguna de estas llamadas enfermedades catastróficas, buscan lo que le llaman los seguros de favor, ¿verdad? Que te contratan supuestamente para que vos puedas utilizar el seguro. Y lo segundo, el tema de la subdeclaración durante casi todos los años de aporte y recién declaran lo que realmente están ganando en los últimos 3 años porque con ese promedio te jubilás. Bueno, los dos aspectos que señalaste tienen que ver con el diseño original del modelo IPS 1943. Voy a hacer una mirada en perspectiva hacia atrás. Ves que la caja fiscal se crea en 1908, seguro de pensiones para los funcionarios públicos. Ahí no había salud, salud era salud pública. 1943 aparece IPS y se reforma en 1950 como una caja de pensiones también y un programa de salud. En el diseño de ese programa se establecieron los parámetros financieros para hacerlo sustentable 10, 20, 30 años. ¿Cómo? De cada 100 guaraníes, 39 nomás al fondo de salud. Y se pensó a lo mejor en un programa de salud donde en la década del 60, 70, lo más exótico era una penicilina, lo más caro. El aparato más sofisticado era un rayos X. La medicina no era cara, por decirlo, en relación a hoy. Pero hoy estamos no en 200.000 asegurados como entonces, con 39 guaraníes de cada 100, sino en 1,5 millones de asegurados, titulares y familiares, con una medicina carísima y cada vez más compleja y más cara, donde los aparatos de diagnóstico son nucleares, que cuestan fortuna. Y tener la medicina oncológica. El Bademecum, la farmacología de IPS va de la curita hasta la ampolla oncológica de 30 millones la ampolla. Entonces se volvió carísimo el seguro de salud, pero el diseño financiero quedó en 39 guaraníes de cada 100. Lógico que no va a aguantar. Y hace rato que no aguanta y que viene descalzado ese modelo financiero del seguro de salud, que para más no es un fondo que rentabiliza lo que recibe, es un programa presupuestario donde lo que entra se gasta. Y CEREA ya por septiembre, octubre ya está boqueando y necesita reprogramaciones y ampliaciones para llegar a diciembre, porque la demanda es tanta que el diseño no aguanta. Vos me preguntás en ese contexto qué hacer, separar salud de pensiones, y ahí surge ese tema, esa pregunta. ¿Separemos ambos? No sé. Yo particularmente creo que la cosa no pasa por una separación tajante, sino por el fortalecimiento financiero de los recursos del seguro de salud de IPS. O sea, hay que aportar más. No sé si aportar más, no sé si hablar de copagos, no sé si hablar de pagos adicionales. Es muy sensible, puede decir, va a subir el aporte del trabajador. Ahí vos tocás un cable pelado de 500.000 voltios y mañana tengo un féretro en mi casa. Claro. Así de simple. Entonces... O sea, esto pasa en el sector privado. Vos en el sector privado el nivel de cobertura depende de cuánto estás aportando. Correcto. Pero acá para todo es igual. Ahora, y lo otro que quiero comentarte son dos cosas. Uno es, mencionaste recién cuántos años uno consume lo que puso. Y 3, 4 años, uno ya liquida lo que puso en el sistema de IPS. Ese es el promedio ahí. En 4 o 5 años vos ya consumís todo. Entonces, ¿quién paga el resto de los años que vos vivís? Porque para peor, vivís más ahora. No vivís 65 años, vivís 75, 78, la expectativa de vida se fue. Nuestros jubilados viven más y son más caros cada vez, porque la geriatría es la más cara de la ciencia médica, de las ramas médicas. Okay. ¿Quién paga? Y el diseño, el fondo común. El fondo común. Los cotizantes activos financian las jubilaciones de los pasivos. Ese es el modelo de financiamiento intergeneracional sobre la marcha que le dice. Ese modelo, para tocarlo, ¿en qué dirección? Y la solución la plantearon una solución, una alternativa la plantearon los chilenos hace unos años, en la década del 70, con el modelo de capitalización individual, donde vos recibís según tu esfuerzo contributivo, no hay fondo común. Y alguien tiene que encargarse de rentabilizar tu inversión. ¿Y cómo les fue? Y bueno, están volviendo a 100 por hora al modelo. No le fue bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos en ese escenario de fenómenos nosotros los paraguayos ahora en este momento en que, como dijo el senador Estefan, los momentos de crisis no son buenos para hacer reformas, pero son los motivadores de las reformas? De aquí tenemos que sacar la iniciativa para plantear las reformas necesarias. Miremos lo que se hizo bien. Yo te digo, no miremos Chile, miremos Uruguay.
que tiene un modelo con una cobertura amplia, ahora están teniendo problemas ya también porque todo es dinámico. Claro. Pero lograron una cobertura del 96% de la población protegida por la seguridad social, con los diseños que hicieron. 9 de cada 10 trabajadores uruguayos tienen seguro social. Tiene protección social por el sistema pensional y de salud uruguayo. Lo otro que mencionaste, para tirar no vaya todo sobre la mesa y para el debate, ¿por qué el sistema de IPS desincentiva? Fíjate vos que la edad de retiro es 60 años, pero vos tenés que llegar a 60 con 25 años de aporte. Sí. Quiere decir que podés empezar a cotizar a los 35. Quiere decir que desde los 35 a los 60 y 25, pero de 35 hasta el momento en que iniciaste tu vida laboral, hay 15 años que podés estar en negro. Entonces es demotivador para la formalización. Ok, a eso agregarle que de esos 25 años, para darte tu beneficio, yo pondero tu salario de los últimos 3 años nomás, de la colita de tu historia laboral, y desprecio tu esfuerzo contributivo de 22 años. Consecuencia, 22 años gano salario mínimo y los últimos 3 años me convierto en gerente. El sistema motiva al fraude. ¿Qué hacer? Y ahí vienen las reformas que hay que hacer. Hay que tocar el periodo de referencia, se llama, llevar de 3 años a 10, hay que hacerlo y rápido, o a toda la vida laboral de la persona. Pero no porque IPS lo decida 4 técnicos entre paredes, no tiene que salir de consensos, de debates. Como dijo el senador, hay reformas estructurales, claro, que hay que hacer. Para ser sostenible. Y tienen que hacerse ahora. Todavía tenemos el iceberg a 15 kilómetros de distancia. Pero si no damos el golpe de timón, vamos a hacerlo del Titanic, nos vamos a estrellar. Tenemos que dar el golpe de timón ahora con leyes estructurales que modifiquen el sistema de IPS, caja fiscal, y ni hablar de las otras cajas, las cajas profesionales, bancarias, municipales. No, esas van a quebrar mucho antes. Y ni hablar del sistema privado, que también existe. Claro. Los programas privados de ahorro. Quiero ir con Carmen Marín, porque se hablaron de varias cosas ya, viceministra, y me gustaría saber para dónde se está apuntando. Estos temas son complejos financieramente, políticamente, porque el gobierno tiene que conseguir consenso, no solamente con los parlamentarios, sino también con la gente que se va a ver afectada. Yo entiendo que cualquier cambio que planteemos ahora será para los nuevos que vayan a entrar al sistema, o sea, ya no podemos cambiar las reglas de lo que hoy están. Sí, Luis, efectivamente el tema de cambios en un sistema de pensiones, en cualquier sistema de pensiones, y por más pequeño que sea el cambio, hay que ser claros ahí conlleva un proceso de economía política bastante complejo. No solamente en Paraguay, esto ocurre en todos los países del mundo. Brasil el año pasado pasó una reforma medianamente interesante. México también ahora está en un proceso de discusión de su sistema de pensiones. Pero coincido contigo y también con lo que estabas mencionando hace rato, de que este es un tema complejo y que hay que hacerlo de manera gradual. Yo no coincido con que sea un parche lo que plantea el gobierno, porque ahí hay que ser claros, este es un tema complejo y hay que ir planteando las discusiones de manera gradual. Nosotros estamos trabajando en primer lugar en el tema de la superintendencia de pensiones. Realmente tenemos un proyecto bastante discutido, debatido, y consideramos de que ese nos va a ayudar y va a dar un salto en materia de administración y gestión de pensiones. Ese me parece que es una pata no menor de este tema, y que en otro contexto podríamos entrar en mucho más detalles. Creo que es muy importante debatir eso también, porque es bien complejo. El otro elemento es el tema de la informalidad, que también estuvieron hace rato, estuvimos hablando del tema. El tema del proceso de formalización y de incorporar a más trabajadores en el sistema, en eso estamos trabajando conjuntamente con el IPS. La idea que tenemos es aprovechar la información que nos dejan estos programas sociales y generar regímenes diferenciados para permitir de que estos trabajadores del sector de cuentapropistas o trabajadores independientes tengan acceso a la seguridad social, porque la realidad es que hoy el sistema que tenemos
permite que trabajadores en situación de dependencia puedan aportar, pero no así trabajadores independientes. Tenemos un régimen que es voluntario, entonces lo que queremos hacer es establecer un régimen acorde a la volatilidad de los ingresos del sector. No se le puede plantear un régimen igual a un trabajador en situación de dependencia, porque las condiciones laborales son absolutamente distintas. Hay un contexto cambiante en el mercado laboral que debemos incorporar trabajadores, por ejemplo, del sector de Uber, Move. A esos trabajadores también deberemos incorporarlos, pero hay que entender la dinámica de ese sector, ¿no? Que no es una cuestión menor. Esa es otra parte de las reformas que queremos, o de los cambios en el sistema que queremos plantear y que estamos trabajando con el IPS. Ahora, Carmen, y un tercer elemento... Sí, pero antes de seguir nomás, un tema que quedó ahí que me parece demasiado importante. Tratamiento diferenciado, porque obviamente, como bien explicado, digamos, son sectores distintos. Por ejemplo, el trabajador del sector informal. Pero también creo que se tiene que replantear el tema de los subsidios. O sea, por ejemplo, un trabajador del sector informal que aporta sobre la base del salario mínimo, tiene obviamente una jubilación que como mucho va a ser, digamos, un porcentaje del salario mínimo. Es un absurdo que el Estado hoy subsidie el salario de un general que pasa a retiro y sigue cobrando el salario de un general activo porque se le ajusta de manera automática y es deficitaria su caja. Y nosotros pagamos ese salario alto, mientras que el que se está jubilando, porque IPS tiene jubilados que ganan menos de 1 millón de guaraníes. Hay un mínimo, ahora se estableció. Esa es la otra parte de la reforma o de los cambios en el sistema que debemos discutir ahí, Luis. Pero déjame planteártelo de esta manera. Te decía que estamos trabajando en el tema de la informalidad, que me parece que no es un tema menor, que no puede ser, no es un parche. Por otro lado, el tercer elemento es la caja fiscal. Y que lo primero que queremos plantear, y que también hace rato ustedes estaban mencionando, el tema del cambio en el mecanismo de administración. Hoy es un brazo o una dependencia del Ministerio de Hacienda. Hay un mandato constitucional que tenemos que cumplir. Debe ser una estructura independiente del Ministerio de Hacienda. Estamos también trabajando en un cambio de esa gobernanza, pero también va a ser una compleja. Y por otro lado están los cambios en cuanto a las condiciones de acceso al beneficio y de reducir esas inequidades. Pero yo creo que hay que ir paso a paso. Estamos de acuerdo en que no es un sistema equitativo. Se hicieron varios cambios en el tiempo y que no podemos resolverlo en un contexto como este en menos de un tan corto tiempo. Entonces hay que plantearlo, pero los cambios deben hacerse de manera gradual. Son cuestiones complejas y tenemos que ir paso a paso. Lo que planteamos es avanzar en el tema de la superintendencia y instalar también el debate, porque eso debe conllevar un proceso de discusión con todos los sectores afectados y posteriormente también avanzar en estos regímenes para permitir que más trabajadores puedan acceder al sistema, porque por un lado una parte es decir, el tema de la caja fiscal, pero por otro lado también un costo fiscal enorme es el tema de la informalidad del mercado laboral que se traslada en el sistema de pensiones. Recordemos de que uno de los programas más costosos que tiene el gobierno es el programa de adultos mayores. Entonces, si tenemos una informalidad donde 2 de cada 10 trabajadores solamente aporta al sistema, lo que pasa es que esa misma situación estructural se traslada en el sistema de pensiones. Y esa es la realidad que tenemos también. Del 7% más o menos de la población de 65 y más años de edad, solamente el 14% tiene acceso a una jubilación. El resto está cubierto a través del programa de adultos mayores. Y si uno mira en perspectiva, ese también es un sistema o una parte del sistema que está desacoplado de la pensión contributiva y que también es muy costosa en el tiempo. Y que teniendo en cuenta también los desafíos que tenemos en el sistema en el mediano plazo, eso va a ir incrementándose si es que no hacemos los cambios hoy, si es que no hacemos los cambios ahora, teniendo en cuenta la estructura poblacional. Paraguay todavía tiene una ventana de oportunidad, tenemos una población económicamente activa bastante joven
ventaja que no tienen otros países y que nosotros tenemos todavía. Entonces, yo creo que estamos a tiempo de plantear estas reformas. Y por otro lado está el sector no cubierto, ¿verdad? Que también tenemos que ir aumentando la cobertura de seguridad social para, en el caso de los adultos mayores que ya están en la etapa pasiva. Entonces hay una serie de elementos, Luis, que debemos debatir, debemos plantear una discusión, pero insisto mucho con esto y es importante, debemos ir de manera gradual. Carmen, te pido un segundo porque quiero preguntarle a Estefan. A ver, esta es una conversación por de pronto entre tres técnicos que casi siempre acuerdan, o sea, tienen más o menos consenso porque parten, digamos, de la discusión desde la racionalidad. En la clase política, Estefan, ustedes tienen dos escenarios y, digamos, te invitamos porque yo creo que formas parte del sector racional de la clase política y tu partido forma parte. Lamentablemente es un partido pequeño y no tiene tampoco mayoría de votos, pero que están dispuestos a enfrentar el costo político que tiene tocar estos temas, porque el populismo, digamos, siempre es más fácil de venderlo. Y entonces te pregunto, ¿vos creés que la clase política es capaz de empezar a hacer estos cambios, pese a que va a tener, por supuesto, un costo, porque la gente es cortoplacista? De hecho, de los debates que hemos tenido, los médicos que pidieron un tratamiento especial y uno aparece como un insensible cuando plantea no podés darle un tratamiento excepcional a un sector porque eso en el largo plazo va a tener un costo y alguien lo va a tener que pagar. Y así pasa con todos los sectores, los docentes igual, los militares estarán todos enervados porque hablamos de este tema. En ese escenario, te pregunto, tus colegas, ¿vos creés que están en condiciones de tratar y de asumir la responsabilidad de empezar a hacer estas reformas? A ver, Luis, yo creo que esto hay que construir, ¿verdad? Tal cual dijiste, lo más fácil para un político es no hablar de esto, ¿verdad? Porque al final, a un político electoral, por decirlo de una manera, ¿verdad? Porque muchas veces este tipo de, cualquier tipo de reforma, ¿verdad? Pero este tipo de reformas que obviamente son de jubilaciones, tiene un costo político importante. Pero nosotros, bueno, de mi parte por lo menos, y esta obviamente fue una decisión, digamos, personal y también partidaria, nosotros, este tema de jubilaciones creemos que es crítico porque, por un lado, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Es altamente injusto. De hecho, alguien en Twitter recién me escribía que han hablado ustedes de la jubilación de los parlamentarios, que también está totalmente fuera de contexto, digamos, y hay que cambiarla de manera urgente. De hecho, el año pasado yo estuve trabajando en cálculos, digamos, no quería decir actuariales porque no soy un especialista en eso, pero en números futuros, y efectivamente la caja parlamentaria hoy no es deficitaria, pero va a ser altamente deficitaria y no hay forma que se salve a partir del 2028, ¿verdad? Entonces, yo creo que son temas que son muy importantes hablarlos, y este tipo de reformas yo creo que no se dan por voluntad de los políticos, ¿verdad? Este tipo de reformas solamente se van a dar si se conversa con toda la ciudadanía y que la ciudadanía de alguna manera acompañe, ¿verdad? Por eso nosotros creemos importante que se den este tipo de debates, que la ciudadanía se informe, y sobre todo informar con números crudos, ¿verdad? Porque a veces parece que no nos gusta hablar de lo feo, digamos, o de lo que tenemos que cambiar, o de la parte difícil, ¿verdad? Nosotros, para hablar muy brevemente del tema presupuesto, por ejemplo, ¿verdad? Nos estamos endeudando como si fuésemos Suecia, ¿verdad? Pero tenemos un PIB per cápita de $8.000, $10.000 por año. Entonces, tenemos una capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Y lo mismo pasa con nuestro sistema jubilatorio, ¿verdad? Hay que hacer reformas importantes en el tema IPS. Volviendo a ese caso, nosotros creemos que es necesario y urgente separar salud de jubilaciones, porque de lo contrario salud se va a llevar toda la plata de los jubilados, ¿verdad? Entonces, pero esto, yo creo que la única forma de se logra esto es conversando, y sobre todo conversando con la gente que sabe y entiende esto. A mí me tocó participar de algunas reuniones con centrales obreras, sindicatos y demás,
y ellos están muy conscientes que, por ejemplo, IPS va camino al default, digamos, ¿verdad? Y hay que decirlo de esa manera, o si no parece que no pasa nada, ¿verdad? Entonces yo creo que las realidades hay que pintarlas tal cual son para poder asumir las reformas y que obviamente la clase política se sume, digamos, a la reforma y se dé cuenta que, o si no, el costo para la ciudadanía va a ser mucho mayor si simplemente se deja pasar el tiempo, ¿verdad? Porque IPS no funciona en el tema de salud, es altamente deficitario el servicio, ¿verdad? Yo creo que cualquiera que aporta IPS, sobre todo si vive en el interior del país, te va a decir que el servicio que recibe de prestación es totalmente ineficiente con relación a lo que aporta, ¿verdad? Entonces, hay que hacer reforma. ¿Para que tenemos un hospital del Ministerio de Salud, un hospital de IPS, un hospital de la Gobernación y un policlínico municipal, todo en el mismo lugar y al final, digamos, son las mismas personas las que trabajan en los diferentes lugares? Entonces, triplicamos la inversión para prestar un pésimo servicio, ¿verdad? Entonces, este tipo de reforma hay que hacerlo. IPS para nosotros se tiene que separar. IPS Salud tiene que formar parte mucho más integral del Sistema Nacional de Salud. No puede ser que exista un ciudadano de primera, digamos, de IPS y un ciudadano de segunda que no tiene IPS, digamos, en tema de salud, ¿verdad? Y volviendo un poco a tu pregunta para cerrar nomás, de salud y jubilación de IPS, nosotros creemos que la administración hay que separarla, pero no el aporte. Porque si uno separa, como digamos, preguntaste, Luis, anteriormente, la gente va a aportar solo a salud y no a jubilación, porque va a decir, no, la gente se comienza a preocupar de su jubilación a los 45, 50 años, que ya es tarde, ¿verdad? Claro. Entonces, pero estas reformas tienen que surgir de toda la sociedad para que se hagan. Estefan, te agradezco mucho. Le quiero pedir a César, porque se me está acabando el tiempo. César, estuviste ya como ministro de Hacienda, o sea, vos venís escuchando esto y haciendo las advertencias, y muchos otros que han estado, digamos, también en Hacienda y en áreas importantes, haciendo la advertencia de que íbamos a llegar a situaciones que ya estamos hoy teniendo, como pasa el agujero de la caja fiscal. ¿Cómo se hace para venderle a la gente una cuestión como esta? Me tocan las preguntas fáciles, Grama. El problema es que el producto es en expectativa. Esa es la cuestión. Es muy difícil de venderle a alguien. Yo te voy a dar algo dentro de 20, 30 años, pero tenés que empezar hoy, ¿verdad? Si la gente no te cree que lo vas a dar hoy, imagínate si le estás prometiendo dentro de 20 o 30 años, ¿verdad? Es un tema complejo. Yo creo que es una cuestión que en la medida en que la sociedad va madurando y se van notando las necesidades, por eso lastimosamente casi que siempre llegamos a una crisis y eso motiva cambios y se diseñan las cosas de la mejor manera posible, ¿verdad? Yo espero que no lleguemos a eso, porque al fin y al cabo los que determinan esto son los líderes. Si los líderes tienen la conciencia de hacer cosas que tengan solvencia, sostenibilidad en el tiempo, ahí es donde tenemos que encarar. Pero la gente es muy difícil, o sea, ellos nos están viendo ahora, ¿verdad? Y alguna gente entiende, otros no le importa, sí, ¿verdad? Entonces, si bien el senador dice que la ciudadanía tiene que apoyar, pero yo creo que es nuestra responsabilidad como líderes, no solamente del Congreso, de todos el empresariado, los sindicatos. Nosotros somos los que tenemos que diseñar sistemas que sean, que protejan a la gente en el tiempo. Cuando ellos nosotros ya estamos a los 50 años, ¿verdad? Y nosotros si nos preocupáramos ahora de nuestra jubilación, imagínate lo que tenemos que hacer de aquí a los próximos 10 o 15 años. Tenemos que ahorrar el 60% de nuestros ingresos si es que no ahorramos antes. Si a todo el mundo le pasa eso, y va a seguir ocurriendo esto de que yo, por ejemplo, yo le mantengo a mis padres, a mi papá, ¿verdad? Claro. ¿Ah? Claro. Yo le sostengo, ¿verdad? Coincido en que tiene que ser necesariamente la clase política, la dirigencia, la que tome la responsabilidad de hacer estos cambios. En Brasil no es la población la que aceptó, es Bolsonaro que entró y se encontró con un déficit fiscal abrumador y una crisis económica de la que solo podía salir haciendo los ajustes que son mínimos todavía, lo que hicieron. Pero
Pero esa es la verdad, es muy difícil discutir con un maestro o con un médico que no puede mantener un sistema diferenciado del resto porque eso alguien lo va a tener que pagar y se paga con impuestos y lo paga gente que nunca se va a jubilar. Pero bueno, esto es apenas una primera parte. Yo no sé, Pedro, si ustedes tienen un proyecto de reforma que van a presentar. Yo sé que vos trabajás con un proyecto de fondo, pero que todavía no se planteó eso. Mira, hay muchos proyectos que el instituto tiene en mano que son de iniciativa legislativa. El senador Rasmussen mismo nos hizo llegar uno muy interesante de separación de salud de pensiones. Luego hablamos con él, estamos analizándolo. Hay otros proyectos con Hacienda que tienen que ver con el descalce financiero del Fondo de Salud. Pero allá en el fondo hay un proyecto sí muy técnico que lo estoy elaborando con apoyo de algunos gremios técnicos de varios gremios que tiene que ver con la reformulación del IPS en dirección al modelo uruguayo, la constitución de un banco de previsión social que maneje programas, que no que maneje fondos precisamente, y que va a fortalecer definitivamente el modelo para relanzar los otros 74 años, pero todavía está en el plano de del ejercicio intelectual, técnico, de bajar las líneas. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Carmen, una cuestión final para cerrar. Hay otra parte, otra pieza fundamental cuando hablamos del sistema previsional, y que es que se trata del único ahorro genuino de largo plazo que tiene un país. Los países, digamos, que han sabido manejar de manera transparente e inteligente ese recurso, convirtieron eso en un capital que genera desarrollo. O sea, nosotros tenemos, no sé por decir, una obra pública, la ruta que va a Ciudad del Este, sí o sí es rentable porque la gente va a tener que pasar por esa ruta y va a tener que pagar peaje. Lo lógico hubiese sido que nosotros estuviéramos destinando ese dinero de los trabajadores para que le genere renta. O sea, digamos, nos ganamos todo con un negocio público que es seguro. Lamentablemente hoy eso no se puede hacer. Sí, Luis, así como habíamos hablado también en un programa anterior, creo que el sistema de pensiones o la administración de un sistema de pensiones puede aportar mucho más de lo que lo está haciendo hoy, si es que hacemos las cosas bien. Creo que una estrategia o un mecanismo de regulación del sistema puede generar las reglas de juego de manera que estos recursos puedan ser diversificados y puedan ser invertidos en otros tipos de activos que también pueden ser rentables y también pueden ser seguros, a fin de que pueda cumplir con su objetivo, por otro lado, que es salvaguardar también y proteger el ahorro y de que la persona pueda recibir la jubilación en el momento en el que tenga que hacerlo, ¿verdad? Pero son ahorros de largo plazo, como bien lo estás diciendo, y que también debiesen ser invertidos con la misma curva en el tiempo en cuanto a plazo. Y esa es otra de las aristas de este tema, que para potenciar el desarrollo también necesitamos generar otros vehículos de financiamiento y otras herramientas, y que tenemos herramientas que tenemos disponibles, pero que debemos debatirlas porque son bastante complejas en términos de reformas. Carmen, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estefan, también te agradezco mucho. Pedro, gracias por estar nuevamente. César, muchísimas gracias. Un placer. Este debate recién está empezando. Algo que yo me olvidé decir, que es una pieza clave. Como siempre hay hechos de corrupción en la administración pública, tendemos a pensar que el único problema es la corrupción. La corrupción es un problema serio. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo de cuestiones de fondo, la corrupción es una parte, pero no es todo. Si vos eliminaras la corrupción del Instituto de Previsión Social o de la Caja Fiscal, si hubiera cero corrupción, si fueran todos, no sé, hermanitas descalzas que están administrando, Teresa de Calcuta, el problema estaría igual, porque el problema es financiero. Las matemáticas no se cambian con buena voluntad. Hay que hacer números y se van a dar cuenta que tenemos que hacer reformas. Lo que estamos aportando al IPS no puede en ningún lugar del planeta cubrirte el 100% de la atención médica. Eso no existe, es una fantasía. Tenemos que hacer una pausa, enseguida tenemos más para compartir.
Ya es un hecho. Los vuelos burbuja entre Uruguay y Paraguay iniciarán muy pronto. El protocolo ya fue aprobado por ambos países y esta semana se dará a conocer la fecha de inicio, las frecuencias de vuelos y las aerolíneas que van a operar. Los vuelos burbuja permiten a los países en igual condición epidemiológica y de respuesta sanitaria operar por el momento solo para vuelos laborales, económicos y judiciales, cumpliendo con un estricto protocolo de bioseguridad. Bueno, estamos ya nosotros ahora en contacto, también vía Zoom, con Raúl Castanino, el presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios. Hola, tenemos el contacto. Vamos a estar hablando con él sobre lo que ha pasado con el mercado inmobiliario en todo este tiempo. Porque por un lado, ustedes saben que hay un boom en, por ejemplo, algunos lugares, me dicen que en San Bernardino, en Areguá, por ejemplo, ahí están en este momento en pleno, están haciendo inversiones, porque mucha gente va a ir a pasar las vacaciones ahí. Pero la cuestión es qué pasa con el resto del mercado. Raúl, ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis, a ti, a toda la audiencia y muchas gracias por este espacio. Bueno, contame, Raúl, ¿cómo afectó hasta ahora esta cuarentena y todo el impacto que ha tenido la pandemia para el mercado inmobiliario? Porque por un lado me decían algunos que parece que hay un movimiento interesante en algunos sectores, como por ejemplo San Bernardino o Areguá, que parece que la gente está metiendo plata por el tema del turismo interno, pero por el otro, bueno, cualquier parate tiene que necesariamente afectar también las inversiones, ¿o no ha sido así? Sí, ya Luis, como bien decís, hemos visto un repunte muy alto en esta ciudad que está diciendo, que es San Bernardino especialmente, por básicamente la opción, yo creo que de las vacaciones. La gente se está preparando, está viendo que eventualmente la pandemia va a llegar al verano, inclusive hay mucha venta y compra de propiedades, construcción, y también en la parte de alquileres de propiedades ya para el verano. Eso lo vemos en San Bernardino fuertemente. Ahora, en general, un poco, Luis, en lo que respecta al desarrollo inmobiliario en Asunción, en el Gran Asunción, que creo que es el que más significativo es dentro de nuestro país, vemos que el desarrollo en sí, o las obras o los proyectos siguen en marcha. Vemos bastantes proyectos nuevos que han comenzado. Y un poco la pregunta, la gente dirá, ¿por qué? ¿Por qué en esta pandemia? Porque la gente tiene que entender que lo que es el desarrollo inmobiliario son inversiones a mediano y largo plazo. O sea, si uno ve un desarrollo inmobiliario que está comenzando hoy, lo más probable es que ese desarrollo se termine de aquí a 2 años o 1 año y medio, y tal vez en algunos casos, dependiendo de la magnitud de la obra, en 3 años. Entonces, por eso que nosotros seguimos viendo un desarrollo pujante, un inicio de obra, inclusive al terminar la pandemia, y la continuación de las obras que ya venían ejecutándose, Luis. Raúl, ¿y qué pasó con el tema de alquileres, por ejemplo? Porque allí sí uno ve que, sobre todo en Asunción y Central, digamos, hay una cantidad de locales que aparecen ahora desalquilados porque era la gente que tenía seguramente un comercio, ¿verdad? Y eso, como está semi parado, provocó, digamos, que muchos tuvieran que dejar el lugar que estaban arrendando. ¿Cómo ha pegado eso? Bueno, yo creo que ese es el sector que ha sufrido mucho, Luis. El sector comercial, el sector que está dedicado, digamos, a alquilarle a la gente que tiene locales comerciales de venta minorista, que están fuera de los shopping o los centros comerciales, que normalmente nosotros los vemos en las calles más transitadas, y también los lugares que son alquilados para la vida nocturna, ya sea para el rubro gastronómico o el rubro de entretenimiento, como ser boliche, bares o otro tipo de locales de ese tipo. Desde ya yo creo que ese sí es un segmento bastante golpeado, Luis, y es un segmento que seguramente le va a costar todavía recuperarse. Ahora, en cuanto a lo que es la vivienda, te diría que lastimosamente, y digo lastimosamente para mucha gente, tal vez que se le ha hecho bastante difícil porque o ha perdido el trabajo o ha tenido disminución en su ingreso, la vivienda es lo último que uno puede dejar de tener, es el lugar donde uno habita con la familia.
Así que en general la vivienda no ha sufrido tanto como ha sufrido ese sector comercial que te estaba diciendo. Así tampoco no sufrió mucho el segmento corporativo. El segmento corporativo, Luis, serían las oficinas de las empresas en los grandes edificios que vemos hoy día en Asunción. Eso tampoco ha sufrido mucho. Pero volviendo un poco al tema del alquiler, seguramente hay un segmento que es el que perdió el trabajo y el que bajó su ingreso, que es el que está más comprometido, que es el que usó la opción de financiar una parte del alquiler, como bien tú sabes que hubo una ley que permitía el financiamiento del 60% de los alquileres. Ese segmento sí sintió seguramente un poco, pero después en general la gente que siguió trabajando, el funcionario, esa clase media que no perdió ingresos, esa gente siguió, digamos, en las condiciones de alquiler que tenía antes de la pandemia. Raúl, ¿qué pasó con los precios en este tiempo? En general, para comprar una casa o para comprar un departamento o para alquilar, ¿subieron, bajaron los precios, se mantienen más o menos igual? Bueno, en cuanto a la parte del segmento de compra-venta, los precios se mantuvieron, Luis. Yo tengo que aclarar, y creo que es una cuestión de que mucha gente lo ha visto durante muchos años, ha pasado en Paraguay. En las crisis en Paraguay nunca el bien raíz fue a remate. Y digo, fue a remate en el sentido que fue un bien donde fue castigado por un eventual problema o coyuntura económica. Lo vimos en el 2003 con un fuerte problema financiero que hubo en la banca, lo vimos en el 2008-2009. El bien raíz ha sido siempre un refugio bastante seguro y no ha perdido valor dentro de lo que es su precio original en estas crisis. Ahora bien, en la parte de alquileres sí vemos que hubo gente que bajo la situación de que tenía que abandonar la vivienda o que eventualmente tenía que abandonar el local porque su negocio ya no estaba funcionando o su pequeña industria no estaba vendiendo de acuerdo a antes, tuvo una renegociación del alquiler con los propietarios y eso creo que en general funcionó bastante bien. Yo creo que en el caso del alquiler la gente comprendió cuando era una situación que el inquilino, ya sea o comercial o residencial, explicaba las razones por lo que necesitaba una eventual rebaja en el alquiler. En general fue comprendido por el sector propietario, así que no vemos que haya habido un gran problema tampoco de ese tipo, Luis, en esta época. Una cuestión final para cerrar, Raúl. De todos estos planes que hay de recuperación económica, que se habla mucho de poner plata para vivienda, ¿se está, digamos, viendo una movilidad del dinero? ¿Están saliendo préstamos para que la gente, sobre todo esa gente de clase media alta, pueda comprarse una vivienda? ¿Está moviendo el mercado inmobiliario eso o está muy trancado? La verdad que esa es una problemática que veníamos ya antes de la pandemia, Luis, y la seguimos teniendo. La falta del crédito hipotecario en nuestro país es una realidad, por más que a veces yo escucho a bancarios o funcionarios que dicen que no, que en nuestro país el crédito es una irrealidad. Para que tenga idea, nosotros estamos en último lugar en Latinoamérica en el puesto de crédito hipotecario, la participación del crédito hipotecario en la economía. Chile, por decirte, tiene un índice 25, nosotros tenemos 1,6 y el promedio es 9,6. O sea, crédito hipotecario no hay. Al no haber un crédito hipotecario, es imposible para una familia de clase media e inclusive clase media baja acceder a una vivienda propia porque es imposible comprarla al contado. Y por otro lado, vemos que falta apoyo a este segmento de clase media de facilitar el acceso a la vivienda. Vemos con gran alegría, vamos a decir, en los planes que tiene el gobierno de la vivienda popular o la vivienda al sector más carenciado, pero consideramos que todos tienen derecho a acceder a su vivienda propia. Todos tienen que tener los mecanismos y los instrumentos que hagan posible que pueda acceder a su vivienda propia. Y eso, lastimosamente, Luis, hasta ahora no lo tenemos.
y esperamos que el gobierno y que las autoridades que están al frente del gobierno se den cuenta de que es fundamental tener una política habitacional, porque la política habitacional no solamente es bueno para que la gente acceda a su vivienda, sino que también es un motor de desarrollo económico del país. Raúl, muchísimas gracias, mis respetos. Luis, como siempre, un placer y un saludo a toda tu audiencia. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida ya volvemos. La deuda externa paraguaya se inició con los empréstitos de la banca inglesa en 1871 y 1872, luego de la Guerra de la Triple Alianza. Máximo Terrano, en representación del gobierno paraguayo, firmó el contrato con la empresa inglesa Waring Brothers para la colocación de 1.500.000 libras esterlinas en bonos en ambas operaciones. A causa de la cesación de pagos y posterior renegociación de la deuda, se tuvieron que entregar casi 11.000 kilómetros cuadrados de tierras del Estado como pagos de intereses vencidos. La deuda con la Waring Brothers se terminó de pagar en 1964. Bueno, estamos cerrando nosotros este programa. Esto hay que debatirlo. Es difícil, no son fáciles estos temas, pero de esto depende el futuro del país, el futuro de nuestros hijos, porque nosotros a lo mejor nos vamos a jubilar, pero tenemos que garantizarles a ellos un sistema que les beneficie. El próximo martes seguramente vamos a estar hablando de un tema fundamental, el servicio público. Se plantea una reforma del servicio público, es decir, cómo acceder al Estado, cómo crear una nueva carrera para el funcionario público, cómo dignificar al funcionario público y que lo que gane sea acorde con los resultados que está obteniendo y la importancia del rol que tiene. Lo vamos a estar hablando seguramente el próximo martes. Que tengan un feliz resto de jornada.